Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cuatro intentos y todos fallidos. Llegó el 1 de septiembre y el Congreso Nacional no pudo elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público y de acuerdo al oficialismo, esa institución se encuentra acéfala, aunque algunos expertos en leyes aseveran que Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Cibrián mantienen sus puestos como titulares de la Fiscalía General del Estado. La bancada del Partido Libertad y Refundación asegura que con base a los artículos 232 y 233 de la Constitución de la República, el fiscal general del Estado y el fiscal general adjunto cesan en sus funciones este día y al producirse la vacante de las más altas autoridades del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal pública, especialmente de aquellos casos relacionados con el latrocinio, saqueo y despojo de los bienes del pueblo hondureño, la sigue ejerciendo la UFERCO en tanto no se elija a un nuevo fiscal general. Por su parte, el Partido Liberal respondió mediante un comunicado rechazando las opciones que hasta el momento de manera arbitraria ha querido imponer el oficialismo. El que la UFERCO sustituya a la Fiscalía General es improcedente, ya que dicha unidad se creó con el fin específico de combatir las redes de corrupción y por ende carece del rango jerárquico necesario para dirigir de manera coordinada otras direcciones institucionales y unidades especializadas. Según el Partido Liberal, la elección del fiscal está en manos de la bancada del Partido Libre, a quienes exhortan a abandonar sus intereses partidarios en pro del bien común. Asimismo, sugieren al gobierno priorizar la paz y unidad del pueblo hondureño, respetando la independencia de poderes y actuar de manera responsable. Entre tanto, el Partido Nacional denuncia que diputados de Libre se han acercado a diputados de su bancada para amenazarlos que si no votan por el fiscal que exige la familia Zelaya, iniciarán persecución política, por lo que aseveran que no se doblegarán y no le darán al Libre un fiscal que convertiría a Honduras en una dictadura. Por lo pronto, en el país existen opiniones divididas acerca de que si Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Cibrián se mantienen como autoridades del Ministerio Público. Para algunos, ambos deben dejar sus cargos. Sin embargo, otros expresan que ellos deben permanecer en funciones hasta que el Congreso Nacional escoja a sus sucesores, tal y como aconteció durante la elección del Pleno del Poder Judicial. Vamos a fortalecer a la UFERCO técnica y financieramente y nos comprometemos a impulsar todas las acciones de ley que sean necesarias, para lo cual me comunicaré con la Secretaría de Finanzas, CEFIN, para que se proceda a habilitar fondos establecidos en el artículo 5, decreto 67/2022, para fortalecer la UFERCO que dirige el fiscal Luis Javier Santos, para combatir la corrupción e impunidad de manera pronta y eficaz, especialmente en todos los casos que tienen en este momento en su conocimiento. El fiscal general de la República y el fiscal general adjunto no pueden continuar dirigiendo la justicia hondureña, ya que han perdido la investidura de sus cargos y carecen de legitimidad. Seguiremos buscando los consensos necesarios para elegir un nuevo fiscal general de la República y un fiscal general adjunto en el marco de la Constitución y las leyes. ¿Qué es lo que le íbamos a decir? Que está equivocado, redondo, con esas opiniones pirúas, pañuzas. Él no está hablando en nombre del Pleno, él habla en nombre de él nada más, porque en nombre del Congreso Nacional no tiene atribución para hablar, eso es lo primero. Segundo, eso que ha dicho en este dictamen es totalmente falso. ¿Por qué razón? Porque los fiscales general y fiscal general adjunto y el director de fiscales hoy no se eligieron sus sustitutos, ya mañana a estas horas del viernes continúan en su cargo porque lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso. Analistas consideran que es tiempo para que las fuerzas políticas maduren y dejen a un lado sus posturas antagónicas y se sienten a negociar, ya que de lo contrario seguirá agudizándose la división en el Congreso Nacional y perjudicando otros proyectos que, al igual que la elección del fiscal, siguen estancados.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Todavía no hay elección de fiscal y fiscal adjunto. Voy a hablar sobre este tema. Se han fracasado varios intentos, se hicieron anoche. Está la polémica esta de la UFERCO. Unos creen que esta UFERCO hará acciones inmediatas contra aquellos que aparecen todavía ahí en un listado de la MASI que quedó. Pero voy a presentar a mis invitados. Está con nosotros el analista e investigador don Joaquín Mejía Rivera. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. También está aquí con nosotros don Marco Zelaya, abogado penalista. ¿Don Marco? Sí, muy buen día, licenciado Raúl, pueblo hondureño, panelistas. Gracias por invitarme a este programa tan importante de un tema trascendental en la vida política e institucional de nuestro país. Gracias. Y aquí está don Fernando Anduray, abogado de profesión, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Abogado, bienvenido. Gracias, Raúl. Mi saludo a Marcos, al doctor Joaquín, con el deseo y la aspiración de que la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo me acompañe en este día y a todo el pueblo hondureño. Necesitamos un poco de reflexión espiritual en medio del marasmo que está viviendo el pueblo hondureño. Pues aquí, esperando a ver cómo viene don Raúl hoy, a ver qué le dijeron los oráculos políticos que consulta todos los días. Sí, pues ya le voy a comentar algunas cosas que sé. Comentarios de que todavía no hay elección. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que bajar un poco los decibeles al ruido que ha provocado la falta de elección del fiscal general y su adjunto, porque esto forma parte de los disensos que hay en la vida democrática de un país. Ahora bien, lo que debemos de discutir es frente al punto que implica que ha caducado el mandato de los que estaban como titulares del Ministerio Público en este momento, cuáles son las salidas jurídicas en dos sentidos, ¿verdad? Las mejores salidas jurídicas. En primer lugar, la salida jurídica que busque y que garantice la finalidad que busca la Constitución con la elección de fiscales, es decir, tener a un Ministerio Público independiente y de manera constitucional. Y la otra salida es también que obviamente se logre reducir la polarización que hay en el país, que hace tanto daño y que no permite los debates de altura, porque al final se terminan en descalificaciones. Y en ese sentido me parece a mí que espacios como este son importantes para ello. Abogado Zelaya. Comparto con el abogado. Efectivamente hemos venido en una división el pueblo hondureño y lo que está sucediendo al interno del Congreso básicamente es lo mismo. El Congreso está integrado por diferentes fuerzas políticas y si no hay diálogo, no hay consenso, pues no habrá fiscal para rato. Ya la normativa ya establece cuáles son los procedimientos, la Constitución como norma primaria y como un Estado de Derecho hay que respetar. Habrá que escuchar también al fiscal general y al fiscal adjunto si ellos continúan con la intención de hacer lo que corresponde como un alto funcionario, un alto dignatario, que es estar en el lugar mientras tanto no se elija por parte del Congreso de la República las nuevas autoridades. Eso va a depender de ellos porque posiblemente en las próximas horas podrían estar presentando alguna solicitud en el Congreso para que se tome como que su periodo ya vacó y lógicamente entra a consideración y serán los diputados que aceptarán o no esta renuncia a efecto de que el pueblo hondureño pueda tener paz y tranquilidad, porque no podemos continuar en este problema, Raúl. Mire, aquí solo hay dos salidas, como decía el abogado, una salida eminentemente jurídica y una salida política, porque tampoco lo podemos descartar. Ya hemos tenido en el pasado, en el 86, y no solo en el 86, cuando Ricardo Maduro, y en el 2013, en el 2017, en el 2009, entonces hemos tenido una serie de eventos en la vida política de nuestro país que nos han llevado a tomar decisiones no jurídicas y no políticas por el bien de Honduras. Y yo creo que posiblemente esta va a ser la salida, porque jurídicamente estamos viendo empantanadas las discusiones. Una fuerza política importante dice de que esa es la posición que tiene y la fuerza política que está en el poder también tiene otra posición. Unos dicen que tienen 50 votos, otros 70 votos, la oposición. Y si estamos en ese dime que diremos, estaremos para rato ahí en esas discusiones al interno del Congreso. Deberán de sentarse, bajar la polarización internamente primero con los diputados y posteriormente transmitirle esa tranquilidad, esa seguridad al pueblo hondureño, que sí van a haber autoridades, pero una vez que logren los consensos y los acuerdos necesarios en las diferentes bancadas.
Don Fernando. Bueno, yo creo que con los exabruptos últimos que vimos anoche en el Congreso Nacional, debemos recuperar en la discusión pública de estos asuntos lo que es la naturaleza original para el funcionamiento del Ministerio Público. ¿Para qué es el Ministerio Público? ¿Es para lo que quiere Luis Redondo o para lo que quiere el bloque de oposición ciudadana? La discusión en el Congreso Nacional evidentemente está profundamente contaminada del tema político y eso desnaturaliza la idea de lo que es el Ministerio Público. Yo creo que debemos proceder a revisar todo el engranaje legislativo y jurídico, administrativo y funcional del Ministerio Público para devolverle la razón original de su creación al órgano. Hay una cuestión que me llamó la atención el día de ayer y es que desde el Ministerio Público, funcionarios del Ministerio, sin ser el fiscal general y el fiscal adjunto, dieron sus impresiones y prácticamente le reclamaron al Congreso Nacional que respeten la institucionalidad del Ministerio Público en lo que es la persecución penal del delito en el país. Si nosotros nos vamos a la aplicación de la Constitución de la República, del reglamento interno del Congreso, la ley del Congreso, y nos vamos a la ley orgánica del Ministerio Público, no deberíamos tener ningún problema para elegir al fiscal. Pero el problema es que se está eligiendo un fiscal y las justificaciones es que hay que perseguir a este o que el otro no se deja perseguir. ¿Es para eso el Ministerio Público? No. Está desnaturalizado totalmente por el nivel de confrontación que se ha generado en el Congreso. Y esto no lo podemos sacar del contexto del funcionamiento del Estado en Honduras, el Estado de Derecho, que está siendo agredido o intentado modificarlo en su base fundamental de Estado de Derecho con su forma de gobierno por una forma de pensamiento que no es la tradicional, ni de la clase política hondureña ni del pueblo hondureño. Entonces, estamos sometidos a problemas que tienen influencia interna y también una influencia externa. Hay compromisos del actual gobierno con una forma de pensar y una forma de organización política no tradicional en el país que están incidiendo en el funcionamiento de la institucionalidad del Estado de Honduras, especialmente en lo que son los órganos que conforman la forma de gobierno. De ahí entonces que creo que parte del sectarismo y la confrontación que se ha dado se podría evitar si nos sometemos a la ley, si aplicamos ya, por ejemplo, el tema este de ¿qué es lo que vale? Que quede Cibrián y que quede Chinchilla mientras se eligen los nuevos. Hay un factor legislativo ahí, el artículo 80, ¿verdad? De la ley orgánica del Congreso Nacional, que permite esa posibilidad. Pero la Constitución de la República también nos dice que duran 5 años en el ejercicio de su cargo. Entonces, que porque en el Congreso no se ponen de acuerdo, tenemos que permitirles, de acuerdo a la ley orgánica, que sigan cuando la Constitución nos dice que duran 5 años, ya ahí hay un principio de contradicción que tendría que resolverse en un plano de respeto al pueblo hondureño en una discusión sesuda en el Congreso Nacional, ¿verdad? Más el otro aditamento de la ley del Ministerio Público que nos dice que a falta del fiscal general y el fiscal adjunto asume las funciones de dirección del Ministerio Público
el director general de fiscales, el director de fiscales. ¿Tenemos elementos para resolver jurídicamente el problema? Por supuesto que los tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que Redondo quiere que Luis Santos, el fiscal de Luferco, sea el que tenga el poder en la fiscalía. Ese es el tipo de contaminaciones que tenemos que evitar. De ahí que el tema, como dice Marcos Zelaya, es un asunto que se va a resolver en el Congreso Nacional cuando nosotros no estemos amenazándonos unos con otros y encontremos que el Ministerio Público no puede estar al servicio de un partido político. Ese es el peligro que tenemos. Con lo que vimos ayer, que se le da a Luis Santos, en teoría, ¿verdad?, un poder especial para perseguir a los cachurecos, con lo que vimos que se cerró el Congreso anoche, el asunto se agrava si vamos a buscar la respuesta de la oposición. O sea que en lugar de encontrar al final una avenida que los acerque más bien se distanciaron más las posiciones al final de la sesión. Creo que debemos pedirle a los políticos, yo como nacionalista, a mi partido, al Partido Liberal, al PSH y al mismo Partido Libre también, que estos días que se han dado de receso los utilicen para platicar y para entender que el Congreso, nosotros los constitucionalistas llamamos primer poder del Estado, ¿verdad?, órgano por excelencia político, va a seguir existiendo, pongan o no pongan el fiscal. Y que el funcionamiento de ese Congreso está distrayendo totalmente las posibilidades de un desarrollo orgánico y un desarrollo institucional del pueblo hondureño, de una reforma legislativa que pueda corregir muchos entuertos que hay en el país, porque no están poniéndose de acuerdo en nada, al grado de que ni siquiera la simple mayoría, pueden conseguir para tomar una decisión ahí. Entonces el problema de la elección del fiscal es importante que lo tengamos hoy como centro fundamental de la discusión, porque es el problema central, pero de fondo el contexto del funcionamiento del Poder Legislativo y sus relaciones con el Poder Ejecutivo, más las intenciones de poderes fuera de Honduras que están influyendo en el funcionamiento del gobierno, es en realidad el contexto que no debemos perder de vista. Yo dejo de fondo, Raúl, que aún superando este problema de la elección del fiscal en los próximos días, porque tarde o temprano tienen que elegir un nuevo fiscal. Necesitamos un nuevo fiscal. Yo no estoy de acuerdo con que Chinchilla siga ahí. No se lo merece, no se lo ha ganado, no ha hecho las cosas como tendría que haberlas hecho. Y lo hemos dicho aquí en otras oportunidades. Pero en enero viene la elección del resto de la Junta Directiva, menos la del presidente del Congreso. Con ese tipo de actuaciones que vimos anoche de Redondo, ¿qué es lo que le espera? Entonces va a convocarme la otra marcha nacional y van a empezar otra vez las amenazas y las intimidaciones públicas. Yo creo que es momento de una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo con el Estado de Derecho y toda su institucionalidad en el país. Para ustedes en este momento, ¿quién es el fiscal general de la República? Hay distintas interpretaciones jurídicas, que las leyes del país, ¿cuál es la más acertada? Si Oscar Chinchilla se mantenga o deja el cargo, si el fiscal adjunto se va o se queda y queda al frente. ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, estando de acuerdo en prácticamente todo en el fondo de lo que plantea el abogado Anduray, yo creo que hay que tener algo muy claro, una primera premisa, que la Constitución tiene una naturaleza democrática y pluralista, y eso hace que tengamos que partir de la premisa de que es una Constitución abierta. Y eso significa entonces que la Constitución, en primer lugar, es un texto normativo que está compuesto por oraciones, conformado por palabras que enuncian algo.
Y esto implica entonces que cualquier persona lectora que se acerca a la Constitución puede extraer un mensaje de ella. Sin embargo, la Constitución, como bien decía el abogado Anduray, es la norma suprema y por tanto, para poder extraer los mensajes que están en la Constitución, hay que utilizar una serie de criterios que datan desde 1878, cuando Savini publicó un libro muy famoso donde habla de cuáles son los criterios para interpretar las normas jurídicas. Y uno de esos criterios de las normas jurídicas es el criterio teleológico, es decir, buscar cuál es el fin que quiere alcanzar la Constitución al momento de establecer un artículo. En este sentido, cuando hablamos de los artículos relacionados con el fiscal general, lo que se busca es que tengamos un fiscal general independiente. Eso es lo primero. Y en ese sentido, en base a esa finalidad de tener un fiscal independiente, es que debemos de interpretar el resto de normas, incluyendo la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que agregar un factor fundamental aquí. Óscar Chinchilla, o desde que Óscar Chinchilla fue nombrado, ha colocado al Ministerio Público en una situación de inconstitucionalidad permanente. ¿O acaso no recordamos que fue elegido fuera de los 5 que ordena el artículo 233 de la Constitución? Y esa es una violación flagrante y por tanto tenemos que colocar en el debate público, en el debate y en la interpretación constitucional que desde hace 5 años hay una situación de inconstitucionalidad en el Ministerio Público y por tanto decir o argumentar que continúe Chinchilla y Cibrián sin tomar en cuenta esa inconstitucionalidad permanente, yo creo que está claro y aquí podemos estar de acuerdo que Chinchilla no estaba en la lista de 5 como ordena la Constitución y fue reelegido de manera inconstitucional. Por tanto, decir o argumentar que tenemos que mantener a Óscar Chinchilla y a Cibrián implica entonces profundizar esa situación de inconstitucionalidad en la que estamos. Eso es lo primero. Lo segundo que yo creo que también es importante, que hay que recordar, como bien decía el abogado Anduray, que cuando hay normas contradictorias se aplican una serie de criterios. El criterio jerárquico, es decir, la norma suprema por encima de la secundaria, el criterio cronológico, la norma nueva que se impone a la anterior, y el criterio de especialidad, es decir, aquella norma que es especialísima sobre una figura se antepone a cualquier ley general. En este sentido, el artículo 233 dice 5 años, y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que pueden seguir en sus cargos. En ese sentido, significa entonces que si no se ponen de acuerdo de aquí a 5 años, continuarían estas dos personas. Y el artículo 233 con los 5 años, ¿dónde queda? Primero. Segundo lugar, y aquí utilizo yo el criterio jerárquico. En segundo lugar, la ley del Ministerio Público en su artículo 18 dice que quien va a sustituir a estas dos personas cuando no estén es el director de fiscales. Y ese artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es una norma especial y por tanto, si la Constitución dice que vacan en sus funciones a los 5 años, entonces se debe aplicar la norma especial que es la ley del Ministerio Público que dice que es el director de fiscales. Y a esto hay que agregarle también el decreto 67-2022 que hasta el momento no ha sido declarado inconstitucional por la Sala, que dice que la UFERCO solamente en materia de casos de corrupción pública y redes de corrupción es la que va a promover la acción penal, no en otras cosas. A mí me parece que si desde el Congreso se está planteando que es la UFERCO la que va a dirigir el Ministerio Público, me parece que, en mi opinión, es contrario a las disposiciones normativas. A la luz de esta interpretación, lo que yo planteo es que la salida jurídica, en virtud de todos estos criterios planteados, es que el fiscal general adjunto y el fiscal general vacan de acuerdo con la Constitución. Y quienes asumen son el director de fiscales en toda la administración del Ministerio Público y la UFERCO en lo que dice el artículo 1 del decreto 67-2022. Y finalmente, me gustaría también algo muy importante que plantea el abogado Anduray con el tema de reducir la polarización de la legalidad. Yo creo que es importante, otra vez insisto, colocar la inconstitucionalidad de la presencia del fiscal general y el adjunto en este momento por esa situación de inconstitucionalidad desde hace 5 años, pero también si vamos a hablar de legalidad, creo yo que es necesario que la sociedad exija que se aplique el artículo 50 literal 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que dice que los diputados que tengan un interés directo en los debates que se establecen no pueden participar. Es una prohibición, es una norma imperativa. En ese sentido, todos los que están siendo investigados en este momento, todos los que aparecen en la lista Angels,
no pueden participar en la elección del órgano que va a continuar con esas investigaciones o que debe investigar. Entonces, si hablamos de legalidad, yo hago un llamado a la clase política del país, a toda la clase política, que si realmente hablamos de legalidad, comencemos como premisa aplicando el artículo 50, número 1, y se prohíba, como lo dice ese artículo, que quienes tienen este tipo de investigaciones o han sido mencionados por casos de corrupción no puedan participar, porque es la norma, es la legalidad. Sí, ayer la gente me decía, mira qué show el que tienen montado en el Congreso, pretendieron varias veces. Ante eso, ¿qué viene? Bueno, se avisora una crisis y la estamos viendo en el Ministerio Público. El pueblo hondureño no la quiere. Posiblemente habrán puntos de vista encontrados y la polaridad que tiene el pueblo hondureño, tal como han venido manifestando los colegas que me han antecedido, efectivamente se traduce en que no se van a poner de acuerdo en quién va a dirigir los destinos del Ministerio Público. Sin embargo, comparto en totalidad con lo que manifestaba el analista. El Ministerio Público desde hace 5 años viene siendo manejado de forma irregular y al margen de la ley. Nosotros lo denunciamos en su momento. El abogado Anduray establece de que ni un minuto más debería de estar el abogado Oscar Fernando Chinchilla ni el abogado Cibrián, pero existen principios fundamentales en la ley del Ministerio Público, como lo es la unidad de actuaciones, el principio de supletoriedad que establece la misma ley del Ministerio Público. La unidad de actuaciones quiere decir que si no está el fiscal general, está el fiscal adjunto, director de fiscales, subdirector de fiscales y así sucesivamente. No va a quedar acéfala la institución, eso es falso. Siempre se van a estar... Usted puede ir en este momento a un tribunal, Raúl, abogado Anduray, abogado, pueblo hondureño, y va a ver que el Ministerio Público está haciendo lo que corresponde, llevando la acción penal pública, estableciendo los criterios para poder presentar las acusaciones, lógicamente con el debido sustento, y respetando las garantías constitucionales, lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia de cada persona que es indicada. Pero tampoco podemos desconocer aquí, Raúl, de que hay una ola en Latinoamérica. Yo le llamo Operación Cóndor al estilo XXI, siglo XXI. Operación Cóndor al estilo siglo XXI, porque antes se hacía a través de los golpes militares, ahora se hace a través de los golpes de los ministerios públicos. Y lo hemos visto, abogado Anduray, lo hemos visto en marcha en otros países. Casualmente ahorita en Ecuador, Guatemala, estamos viendo Perú con el Pedro Castillo, lo vimos en su momento en Brasil con Lula da Silva, en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? La presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, lógicamente, al tener una situación, eventos que han venido desde el sur hacia el norte o a Centroamérica, tendrá que buscar los mecanismos necesarios para proteger ese triunfo que le dio el pueblo hondureño en las urnas, con más de 1.700.000 votos, independientemente si se han disipado o no. Pero lo cierto es que ella alcanzó el poder a través de la elección directa, del sufragio que se hizo oportunamente, tal como está establecida en nuestra Constitución política, y deberá de continuar el periodo de los 4 años que fue electa para poder tener el mandato y el control del pueblo hondureño. Entonces, si también ponemos un fiscal, Raúl, que esté plegado, y aquí no lo vamos a desconocer, yo no tengo nada en contra del abogado Cabañas, se lo digo sinceramente, lo conozco hace más de 20 años, nos hemos visto en los tribunales, pero él era asistente de Leónidas Rosa Bautista, y eso hay que decirlo, pues, o sea, él era asistente de Leónidas Rosa Bautista y me imagino yo que tiene la quiescencia del Partido Nacional, que tampoco es malo. Para eso son las fuerzas políticas, para buscar los consensos y el apoyo y buscar los votos, porque si bien es cierto, no hay acuerdos, tendrán que haber 86 votos para elegir las nuevas autoridades. El abogado Cabañas fue asistente, el abogado Leónidas siendo fiscal. Siendo fiscal, sí, el abogado Leónidas era fiscal y él era asistente, era una de las personas allegadas al abogado Leónidas Rosa Bautista. Entonces, aquí nos conocemos todos, y eso no es malo, porque era fiscal y lógicamente tenía que tener contacto directo con sus autoridades. Me imagino que por ahí viene el apoyo que tiene el abogado Cabañas. Espero que lo siga manteniendo. Eso va a depender de los acuerdos que se lleguen al interno del Congreso de la República. Pero el punto aquí, Toral, Raúl, pueblo hondureño, y mis colegas que me acompañan en este foro, es básicamente qué va a suceder con el Ministerio Público. Tendrá que haber un fiscal general y un fiscal adjunto de una u otra manera. Ojo, permítame. Pero esto ha dicho el abogado Cibrián, que ha sido el adjunto. Ponelo, por favor, Eddie.
él ha dicho lo siguiente, ¿se va o se queda? ¿Cuál es la posición? ¿Lo tenés ya, Eddie? Bien, ponelo, por favor. Va a esperar el sustituto. Lo que manda la ley. Pero si un caso no se diera la elección esta noche, nosotros tendríamos que esperar al día de mañana que se dé la elección y estar en nuestro despacho esperando como manda el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso. Correcto, ellos no pueden separarse del cargo, pero ya no pueden seguir conociendo de ningún tipo de asunto. Ya el abogado explicaba que la norma constitucional establece que es un periodo de 5 años o 5 años. Ahora bien, que se vaya de su puesto de trabajo, eso es una situación totalmente diferente. Pero él no va a poder presentar requerimientos fiscales ni tampoco cerrar expedientes, no lo podría hacer en este momento. En donde hay un conflicto en el Congreso de la República, no se ponen de acuerdo las diferentes fuerzas políticas para elegir las nuevas autoridades. Ellos podrán estar ahí, Raúl, y efectivamente tendrán que estar ahí, pero no podrán estar actuando. Por eso hay delegación, ellos tendrán que delegar todas las actuaciones que tenían pendientes en el director de fiscales para que él, la parte operativa, y actúe y presente las acusaciones o las desestimaciones en el caso que lo fuere. Entonces, lo que quiero dejar claro esta mañana es que el Ministerio Público continúa laborando. El fiscal general y el fiscal adjunto no deben de conocer ningún tipo de asunto en este momento. Mientras tanto no se elijan las nuevas autoridades, podrán estar ahí, puede ser, porque es mandato de la ley. Aunque sea secundaria o otro tipo de norma, tendrán que ser obedientes a la ley, porque también si no lo hacen, ya la sanción establecida en el Código Penal establece que cualquier funcionario que abandone su cargo podrá ser objeto de sanción con una inhabilitación para poder ejercer el cargo. Entonces, hay contradicciones y hay pesos y contrapesos, y por eso existe el artículo 22 del Código Procesal Civil, que establece de que hay supletoriedad en la ley. Lo que no hay una norma, se pasa a la otra. Si no existe en esta otra, pasa a la otra. Y esa es la interpretación y eso es lo versátil del derecho, que si no encuentra una norma en una ley, ya sea general, especial, o en la norma primaria, en este caso la Constitución de la República, usted tendrá que remitirse. Y el artículo 2 nos manda la costumbre. Aquí sobre eso que dice, el artículo 242, dice el abogado Yuri Melara, párrafo final de la Constitución claramente establece que los fiscales generales deben continuar en su cargo hasta que elijan sus sustitutos, por lo que el día de hoy siguen en funciones. Si el fiscal general renuncia, continúa el adjunto, y si el adjunto renuncia, asume el director de fiscales según la ley del Ministerio Público, dice el abogado Yuri Melara. Miren, el tema es que hay una nebulosa en el desempeño del cargo del fiscal Chinchilla. A mí me parece que si Chinchilla, como aparentemente lo anunció esta semana, iba a dejar el cargo el 31 de agosto, se resolvería en buena parte el problema. Pero tendríamos que preguntarnos qué cosas ha estado haciendo Chinchilla, que al separarse el del cargo, si queda Cibrián, por ejemplo, ahí, o el director de fiscales, ahora se van a poder hacer. Porque es un problema de subjetividad también, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una visión de cómo ha funcionado Chinchilla. Para mí, no debe estar ahí. No solo por todas las violaciones durante los gobiernos que estuvo el Partido Nacional, por las violaciones en este gobierno. En el Congreso se ha violado la Constitución y la ley constantemente el año pasado y este año. Y no hay un fiscal de la Constitución, del Ministerio Público, que proceda contra la violación de la ley y de la Constitución que se ha dado en estos años de este gobierno. Y no digamos cantidad de cosas que ni siquiera se les abrió un proceso de investigación en el gobierno pasado. Entonces, al separarse Chinchilla, ¿qué es lo que van a poder hacer? Porque el otro tema, Marcos, es que como si es correcto que el Ministerio Público está funcionando en su totalidad el día de hoy, porque es cierto, están trabajando, con todas las mismas atribuciones que la ley les da. El decreto 67-2022 está en vigencia desde el año pasado. ¿Por qué no ha hecho la UFER con su trabajo si está facultado legalmente? ¿Sabe qué es lo que pasa? Permítame. Entonces, el asunto es qué cosas ha dejado de hacer institucionalmente cada fiscalía especial que ahora sí va a poder hacer.
Entonces, ¿será realmente la presencia de Chinchilla la que le estorba a las autoridades de gobierno y que quieren un fiscal que no sea Marcio Cabañas? Se han gritado por todos lados que los 5 fiscales que eligió la Junta proponente, los 5 candidatos son extremadamente buenos, son gente sana, son gente que no está contaminada, y ahora resulta que el mío es el bueno y el tuyo es el malo de los 5. Entonces, no estamos siendo sinceros con el pueblo hondureño. Estamos con un interés particular muy fuerte y miren que es bien difícil mantenerse en el término de la discusión jurídica del asunto, porque si nos vamos al plano de la jerarquía de la ley, no hay duda que creo que la Constitución de la República está en sintonía con la ley del Ministerio Público. Porque la ley del Ministerio Público manda que sea el director de fiscales el sustituto a falta del fiscal general y el fiscal adjunto, ¿verdad? Pero lo que distorsiona en la discusión y mete el principio de contradicción es el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, que lo que hacen es, con ese artículo, tratar de resolver los problemas de confrontación o falta de consenso, diálogo, que normalmente se producen en el Congreso por falta de consensos políticos. Ese artículo 80 está ahí para resolver un problema interno del Congreso Nacional, no de las instituciones que se quedan sin funcionario al vencerse sus plazos de funcionamiento que ha puesto la ley. Entonces, si nos vamos al plano eminentemente constitucional, el artículo 80 de la ley del Congreso no debería aplicarse, sino que debería procederse a poner en las manos del director de fiscales la conducción del Ministerio Público el día de hoy. Pero está vigente el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional. Entonces el asunto se resuelve con una actuación personal de los fiscales. Si Chinchilla sabe que es una piedra de confrontación ahí, hombre, que ya me aparto, yo no he hecho nada malo, yo me voy tranquilo. ¿Por qué no lo hace? Eso le traería un poco de paz a la gente que tiene dudas sobre las actuaciones de Chinchilla. Puede quedar Cibrián ahí sosteniendo la peña básicamente administrativa del funcionamiento del Ministerio Público, mientras las acciones penales siguen su curso conforme a la legislación que está dada para ese tipo de acciones procesales. Ahora, ¿resuelve eso el problema en el Congreso Nacional? Supongamos que hoy Cibrián se va también. Hay policías afuera del Ministerio Público. Está la foto. Supongamos que hoy se va Cibrián y se va Chinchilla, los dos renuncian, y queda el director de fiscales. ¿Resuelve eso el problema? No, porque en el fondo no nos están diciendo la verdad. Desde el gobierno que quiere un fiscal a su medida y la oposición política que no quiere un fiscal que sea perseguidor contra toda la oposición política, porque no hay duda que hay un proyecto político que se quiere instalar en el país y que para instalar ese proyecto político se necesita obligatoriamente violar la Constitución de la República, porque Honduras es un Estado de Derecho constituido como república, no es un Estado socialista con una forma de gobierno distinta. Y para poder hacer eso se necesita la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que nos dé una nueva Constitución que nos diga que Honduras es un Estado socialista. Pero para hacer la Constituyente, usted necesita autorización del Congreso Nacional o violar la propia Constitución de la República, instalando un poder que va a venir a constituir ¿qué? Lo que ya está constituido, y sin propósitos reales de desarrollo del país, porque nunca se ha dicho qué es lo que quieren en la Constituyente. Entonces, hay mucha contaminación. Es bien difícil separar lo político de lo jurídico en esto del Congreso, porque evidentemente, en el fondo, hay una decisión de cambiar el modelo político de Honduras. Lo han ofrecido en Argentina,
Allá fue la presidenta a ofrecerlo, lo han ofrecido en Venezuela, lo han ofrecido en México, lo han ofrecido en China, lo han ofrecido en todos lados, de montar un modelo alternativo de gobierno que es el Estado socialista. ¿Qué debe hacer la clase política opositora? ¿Decirle sí a la presidenta? ¿O defender el Estado de Derecho que hemos construido en Honduras? Ese es el problema en el fondo que tenemos, pero no se puede discutir cuando se producen exabruptos como el de anoche en el Congreso, donde los diputados de Libre dicen, ya van a ver los cachurecos, hoy sí Luis Santos va a poder procesarlo. ¿Para qué? Para montar una constituyente usted necesita aniquilar prácticamente la clase política opositora, porque en Honduras la mayoría no es socialista, es demócrata. La inmensa mayoría del pueblo. Mire Xiomara con su proyecto socialista, casi 80% de rechazo en las encuestas. A Xiomara, no al modelo socialista. Y eso va a seguir. Hicieron esa marcha grandísima. ¿Cambió eso? No, no ha cambiado. El pueblo hondureño sigue pensando de la misma forma y la crisis general del funcionamiento institucional del modelo político democrático lo siguen inyectando con dinamita desde adentro del Congreso para hacerlo explotar, porque esto tiene que ser un Estado fallido para justificar el montaje de la constituyente. ¿Qué de acuerdo y qué no? Me dice aquí don Merlin Andrade, buenos días a sus panelistas. Una ley secundaria no debe estar sobre la Constitución, o sea, el artículo 80 no está sobre el 232 y la votación ayer en el Congreso Nacional está apañada, ya que congresistas que tienen conflicto de intereses debieron retirarse. Otra cosa, el artículo tiene vicios de inconstitucionalidad precisamente porque contrapone a la Constitución y que este mismo fue creado en una diarrea legislativa como blindaje político previsto para posibles casos en aquellos momentos. La vieron venir. Bueno, a mí me gustaría plantear tres cosas. Lo primero, lo que planteaba el abogado Yuri Melara, que es cierto, el 242 dice eso, pero está en el capítulo del Poder Ejecutivo, no del Ministerio Público. Y hay que recordar que hay un criterio que se llama el criterio... Y es en ausencia. Claro, que se llama el criterio sistemático de interpretación, que significa que hay que ver el lugar donde está la norma para determinar cuál es su significado. Obviamente no se puede aplicar una norma que está en el capítulo del Poder Ejecutivo a algo que tiene que ver con otro capítulo relacionado con el Ministerio Público. Eso es lo Ni primero. supletoriamente. Exactamente. Lo segundo es que lo que plantea el abogado Cibrián de que él quiere cumplir la legalidad, pues yo creo que me parece a mí un poco contradictorio, porque cuando se vició el proceso de inconstitucionalidad con la elección de Chinchilla fuera de la lista de 5, como ordena el artículo 233, el artículo 375 de la Constitución le ordenaba a él, a Cibrián, y lo dice el artículo 375, que cualquier ciudadano investido o no de autoridad tiene la obligación de adoptar las medidas para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución. Entonces la pregunta es, hoy sí va a cumplir la legalidad, pero en ese momento no. ¿Y por qué lo digo? Recordemos en el 2013, cuando también Oscar Chinchilla no había pasado las pruebas psicosométricas y de manera arbitraria lo metieron en la lista para que fuera elegido. El mejor evaluado, el abogado Yair López, de manera digna, renunció para no formar parte de ese vicio de ilegalidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy sí la legalidad, pero en ese momento no aplicando el artículo 375 constitucional? Y la tercera cuestión, que lo último que digo, es que hay que recordar que en la Constitución hay tres tipos de normas, de disposiciones. Están las disposiciones normativas, las disposiciones directivas y las disposiciones institutivas. Voy a comenzar con estas últimas. ¿Cuáles son las disposiciones institutivas? Son aquellas normas que implican la creación de instituciones. Por ejemplo, el artículo 317 constitucional, que habla de la creación del Consejo de la Judicatura y que se necesita una ley para que esa norma se pueda aplicar, esa norma constitucional. Las disposiciones directivas, ¿cuáles son? O programáticas, son aquellas normas que no se aplican de manera inmediata porque lo que plantean son principios y que le ordenan a los poderes que en el futuro tienen que hacer ciertas cosas. Un ejemplo, es prácticamente toda la Constitución, sí, declarativa, claro, enunciativa. Exactamente. Un ejemplo claro es el artículo 363, que habla de los ingresos fiscales. Pero también la Constitución tiene unas normas o unas disposiciones normativas que son de dos tipos. Son las normas preceptivas obligatorias de carácter inmediato,
que son aquellas que regulan conductas y que no necesitan ningún desarrollo legislativo para que se cumpla. El 323 es un ejemplo. Durarán en sus cargos 5 años, punto. Los derechos personales. No establece de ninguna manera una norma o no remite a una norma que les podemos llamar normas dispositivas en el sentido de que se desarrolle ese artículo en otra norma. La Constitución es clara en ese sentido, es una norma preceptiva de carácter inmediato. Y luego están las normas preceptivas de carácter no inmediato que sí requieren el desarrollo legislativo. Cuando uno lee el artículo 323, o podemos ver el artículo 59, cuando habla de la creación del ¿cómo se llama?, cuando habla de que el fin supremo es la sociedad y el Estado y que se va a crear el comisionado, está remitiendo a una ley, a la creación de un órgano que se va a encargar de garantizar eso. Pero en el caso del 323 es claramente una norma, es una disposición normativa preceptiva, de carácter inmediato, que cuando dice va a durar en sus cargos 5 años, es eso, no es otra cosa. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? En Argentina llevan 4 años de manera inconstitucional con el director de fiscales porque no se ha escogido al fiscal general. En España llevan más de 4 años el Consejo General del Poder Judicial porque no se ha renovado. Pero eso no significa que no sea inconstitucional. Y vuelvo e insisto con esto, no podemos ignorar que el Ministerio Público desde hace 5 años está en una situación de inconstitucionalidad y mantener a Chinchilla y a Cibrián bajo esta lógica vulnera la propia Constitución porque es profundizar una inconstitucionalidad que está desde hace 5 años. Sí, es que lo que pasa, siguiendo el orden de ideas del abogado, el reglamento interno del Congreso de la República, el artículo 80 que se ha venido hablando, es para algunos funcionarios en algunas instituciones que no opera ese principio de delegación, que sí opera en el Ministerio Público ni le da actuaciones, porque el Ministerio Público es diferente. ¿Por qué le digo que es diferente? Si se encontrase el fiscal general, perfectamente puede actuar el fiscal adjunto, y si no está el fiscal adjunto, en este caso sería el director de fiscales, y si no estuviese el director de fiscales, entonces es un director de fiscales en la parte esquemática, organigrama que maneja esta institución. El Ministerio Público, creo yo, de que deberá de tomar sus propias decisiones. Me parece que lo más prudente en este momento es que se separe el abogado Oscar Fernando Chinchilla y el abogado Cibrián. Si ellos quieren ir al Ministerio Público, que lo hagan, pero ya no pueden hacer ningún tipo de actuaciones. Deberán de delegar todas sus responsabilidades en el director de fiscales para que él maneje, por lo menos dure la crisis, en cuanto a que el Congreso de la República pueda hacer la elección de las nuevas autoridades. Desconocemos si va a ser en esta semana, la próxima semana, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Eso no lo sabemos. Eso es un primer sentido. En un segundo sentido, el decreto 67-2022, en donde establece que le da plenos poderes al UFERCO, yo creo que no es que le da plenos poderes, sino que en aquel momento estaba limitado el actuar de la UFERCO para poder entablar algunas acusaciones, porque requería forzosamente de la autorización del fiscal general para poder presentar las acusaciones ante los tribunales. Entonces, ¿qué pasa? Pero anoche, y hoy lo volvió a decir el presidente del Congreso, como dándole fuerza y diciendo que UFERCO va a investigar y que UFERCO va a actuar. Para ahí voy, Raúl. Es que lo que sucede es que el UFERCO no puede manejarse de la forma como se manejan otras fiscalías. Y no soy irresponsable, pero creo que dijo que iba a actuar contra nacionalistas. Bueno, si dijo eso, no puede decir... Por eso digo, tengo la duda, pero... él no puede. Ayer lo dijeron, y lo dijo el diputado. Bueno, debe de actuar contra cualquier persona que infringe la ley. O sea, independientemente si es liberal, nacional, del libre, PSH, de quien sea. El Ministerio Público no tiene que tener ningún distingo de color político. Debe de actuar, tema de fondo. Aplicar la norma general del caso concreto para poder judicializar las causas. Solo esto es otro dato. Acuérdense también el listado que dejó la MASI ahí, de una investigación, y ayer se hablaba en el Congreso que ese listado sería retomado la investigación. Lo que pasa que, se acuerda el secretario general de la MASI, el abogado Juan Jiménez Mayor, de ascendencia peruana, él dijo de que habían investigaciones cerca de 370 diputados pasados y presentes, y posiblemente hasta actuales, en los que se han reelecto, de todas las fuerzas políticas, porque tampoco podemos decir o satanizar que solo es el Partido Nacional. Eso no es cierto. También hay diputados que han infringido la ley del Partido Liberal, del PSH, del PAC y de otros institutos políticos que también han sido puestos a disposición de las autoridades para que les deduzcan responsabilidad. Pero volviendo al tema, Raúl, del decreto 67,
del UFERCO para que pueda operar, y se lo digo con conocimiento de causa, estas fiscalías especiales requieren de mucho recurso económico. Por eso el ingeniero Luis Redondo, me imagino yo, que lanzó esta opinión el día de ayer. Y habló de dar recursos económicos. No, y que iba a hablar a finanzas, dijo, para que le pudieran desembolsar algunos recursos. ¿Por qué? Que no lo hizo antes, desde hace un año. Bueno, no lo hizo antes desde que se hizo la modificación. Esa es una buena pregunta. Se requiere de muchos recursos económicos para poder investigar estos casos de alto impacto, y también se requiere de mucho recurso humano. Cuando le digo mucho recurso humano, porque estamos hablando de expedientes que cuentan con 5.000 folios. Solo para sacarle copia a un expediente de esos se gasta bastante recurso económico, solo para eso, sin demeritar todas las diligencias investigativas que se ordenan y todas las asistencias judiciales, porque en algunos casos hay que desplazar inclusive fiscales fuera de Honduras para recabar cierta información, y deben de ir investidos de toda la autoridad, tal como lo manda la normativa procesal penal. Entonces, cuando usted va a hacer todo ese tipo de diligencias, lógicamente requiere de boletos aéreos, viáticos, y de apoyo logístico para poder hacer toda una investigación, porque tampoco se trata de una cacería de brujas, sino que se trata de hacer una investigación respetando siempre a cualquier persona que está siendo sindicada del debido proceso y de la presunción de inocencia, porque esa es la tutela efectiva que hace el Estado a través de la Constitución política como un verdadero Estado de Derecho, porque si no, entonces entramos en una anarquía. Acuse a este, acuse al otro. No podemos entrar en ese tipo de situaciones, y eso debemos de decirlo con toda honestidad, con toda responsabilidad como profesionales, sino que debe hacerse una investigación. Y si en esa investigación resultare, por citar un ejemplo, me voy a poner su servidor o el abogado Anduray o cualquier ciudadano hondureño que producto de estas investigaciones resulte responsable de la comisión de algún ilícito, pues que se sancione, independientemente si es nacionalista, liberal, pero tampoco podemos lanzar amenazas, porque eso lo que hace es que polariza más al pueblo hondureño. Si se le va a dar recursos, que se le dé, qué bien, que se le dé recursos, y si hay investigaciones en curso, pues que se hagan, y si se tiene que judicializar, pues que se haga también, pero siempre y cuando nosotros hacemos el llamado al abogado Luis Javier Santos, que dicho de paso es mi amigo, que haga las investigaciones pertinentes aplicando estos principios. El artículo 93 del Código Procesal Penal establece que debe haber un principio de objetividad, y el Ministerio Público está obligado, porque el problema aquí, Raúl, es que el Ministerio Público solo acusa, y el Ministerio Público, por mandato de la ley, está obligado a que haga las investigaciones tanto de cargo como de descargo. Pero fíjese que yo tengo 23 años de ir a los tribunales, abogado Anduray, y hasta el día de hoy yo no me quiero morir en esos tribunales sin que la Fiscalía me lleve una prueba de descargo. Y yo le digo a los fiscales, tengo la esperanza que algún día va a llevar una prueba de descargo, porque lo que hacen es cuando encuentran una prueba que le puede favorecer, entonces no la presentan, ¿verdad? La esconden. Y eso se lo hemos dicho en infinidad de veces. Es por eso de que creo yo que el Ministerio Público debe aprovechar esta coyuntura, después de una crisis de 90 días, inédita, una paralización total en el Ministerio Público, tratar de que esa reingeniería y esa reestructuración vaya en beneficio de los intereses del pueblo hondureño, para que sintamos que tenemos un Ministerio Público fuerte, robusto y que garantiza los intereses de la sociedad general. Dice don Adonai Castro, ¿qué pasaría si el UFERCO actúa legalmente sobre diputados que tengan cuentas pendientes y por ende conflictos de intereses para poder elegir imparcialmente el fiscal general y adjunto? ¿Qué pasa si se presenta un recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 80 que contradice con el periodo de 5 años que se establece en la Constitución y este es aceptado y por ende inhabilitado el artículo 80? Miren, con ese artículo 80 yo insisto, no se hizo para resolver problemas en las instituciones, como este caso de la Fiscalía ahorita que tiene un problema de representatividad. Se hizo para resolverle al Congreso su falta de capacidad para generar consensos. Entonces, ese artículo es una salida, es como para que el Congreso se lave las manos, ¿verdad? Con la falta de funcionamiento de la institucionalidad de los órganos que tengan sus titulares que ser electos por el Congreso Nacional, porque a esto se refiere, a funcionarios que debe elegir el Congreso, no es para toda la administración pública, es para un asunto interno del Congreso.
que evidentemente choca con la ley del Ministerio Público, porque la ley del Ministerio Público nos manda que sea el director de fiscales el que asuma la representación legal, la administración y todo el funcionamiento institucional del Ministerio Público a falta del fiscal general del Estado y del adjunto, que de acuerdo a la Constitución son 5 años. Eso es inamovible, eso no puede negarse ni esconderse. Lo que va a requerir entonces, como lección aprendida, es tratar de introducir un proyecto de decreto al interior del Congreso de la República para que todas estas elecciones cambien de modalidad. Nosotros lo hemos venido diciendo, abogado Fernando, se lo digo con franqueza, todos estos puestos que representan al pueblo hondureño, porque el fiscal lo representa a usted, me representa a mí, nos representa a todos. Entonces debemos de quitarle esa prerrogativa, esa atribución al Congreso de la República a través de las personas que nos representan, porque no se logran poner de acuerdo. Y usted ha dicho algo importante, por eso lo interrumpí. Dice que el artículo 80, y usted tiene por qué saberlo, porque usted es un político de oficio, dice de que el artículo 80 para lavarse las manos y darse más tiempo, es lo que yo logré entender, es darse más tiempo porque ellos ya saben que no se van a poner de acuerdo en la elección de altos funcionarios. Eso es lo que yo entendí. Claros. Entonces, si el orden de ideas es ese, hagamos una normativa o un procedimiento alterno que tenga participación directa del pueblo, y ahí no vamos a tener ese problema. Porque cada 4 años hay la alternabilidad en el poder. Entonces, ¿por qué hay alternabilidad? Porque hay exigencia y hay cumplimiento estricto de la ley. Entonces, volvemos al tema aquel de discusión pública, que es de funcionamiento constitucional también. La Corte Suprema de Justicia, ¿será correcto que la siga eligiendo el Congreso? ¿O deberíamos de ir a un proceso donde las diferentes fuerzas de la sociedad participen, o le metemos un proceso de elección popular? El fiscal. ¿A quién obedece el fiscal? Fíjense que estamos discutiendo, porque la discusión en el Congreso ha sido o lo pone libre o lo pone la oposición. Es un objeto. Lo hemos degenerado, por eso empecé hablando yo en mi primera participación de la institucionalidad, de lo que representa la Fiscalía para el pueblo hondureño, porque nos representa a nosotros, a la sociedad. No representa ni a un partido político, ni al Congreso, ni a la presidenta, ni a nadie. Pero ayer la discusión fue que tiene que irse Luis Javier, tiene que irse Chinchilla y el otro muchacho, el fiscal adjunto, porque se les terminan sus 5 años, es correcto. No renuncian, porque hay que, si renuncian, entonces caen en responsabilidad administrativa, porque la ley dice en el Congreso que tienen que seguir en su cargo. Están en una encrucijada también. Pero si ellos renuncian, se aplica la ley del Ministerio Público y queda el director de fiscales. Repito, ¿resuelve eso el problema? No. O sea que el problema no es de aplicación de la ley. La ley nos da la salida. Es de intenciones políticas. Mira, Raúl, ayer llevaron al fiscal Luis Javier Santos a la presidencia, a la reunión de los diputados con Mel y con la presidenta, a darle instrucciones. Luis Javier Santos no podía ir, porque su jefe no es Luis Redondo. El jefe de Luis Javier Santos no es la bancada de Libre. Aunque le ofrezcan que le van a dar dinero, que le ordenen a Rixi que ahora le dé presupuesto para que haga su trabajo. ¿Qué significa eso? Que no estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué? Por falta de recursos. ¿Y por qué no se lo han dado antes? O porque en realidad los asuntos que se plantean tienen más una influencia de discusión pública que de verdadera prueba científica en contra de cada persona que quieren acusar. Ese es otro asunto. Que aquí creen que todo el que se menciona, que se diga que es corrupto, entonces ya porque lo dijo el presidente del corrupto, los cachurecos son, el presidente del Congreso, los cachurecos son corruptos. El diputado Barrios anoche, van para la cárcel los nacionalistas y ya van a ver, ya le dimos instrucciones, ya le dimos pisto a Luis Javier Santos. Miren, si yo fuera Luis Javier Santos, yo hoy estaría aclarando públicamente que mi jefe no es Luis Redondo. Si él se queda callado, está contaminado, y el nuevo fiscal, cuando se elija, está en la obligación de destituir a Luis Javier Santos,
porque es miembro y objeto de una campaña de persecución política para aniquilar a la oposición política para las próximas elecciones. Ese es el temor de elegir un fiscal de un bando o de otro. Ese es el tema de discusión es correcto. Esta mañana con Raúl. Entonces, básicamente, porque 2 puntos, o es jurídico o es político. Estamos si es político, claro, pero es que el pleito está claro, pues. Estamos claros. Mío y mío, el fiscal. Ay, ¿la salida cuál es? Sí, bueno, yo en primer lugar quiero apuntar algo más en relación con el artículo 233, es decir, decía yo que ese artículo es una norma, es un artículo preceptivo de aplicación inmediata y eso implica que... El cumplimiento de los 5 años. Exactamente, se cumplen 5 años de manera automática, vacan en sus cargos quienes están en este momento al frente o quienes han estado. Es decir, el cumplimiento de esa Constitución no puede depender de la voluntad de 2 funcionarios, porque a mí me parecería grave pensar que un artículo constitucional que establece un mandato imperativo, y es repetitivo, pero creo que es importante insistirlo, que van a durar en sus cargos 5 años, pero que depende el cumplimiento de ese artículo de la voluntad de renunciar o no de estas personas, es desvirtuar, desnaturalizar el propio artículo que ordena algo concreto, una conducta que solo van a durar en sus cargos 5 años. Y yo creo que es importante dejarlo bien establecido. En términos reales, si no vacan hoy en sus cargos, entonces se viola el artículo 233 de la Constitución. Sí, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que han planteado ustedes. Está el director de fiscales, el que tiene que asumir la administración del Ministerio Público, y el Ministerio Público sigue operando, porque el Ministerio Público no es el fiscal general o el fiscal general adjunto. Es que es todo un cuerpo. Es un cuerpo, exactamente. Es un cuerpo, y en ese sentido, la Constitución que ordena 5 años, por tanto es de aplicación inmediata, automáticamente vacan en sus cargos y quien asume es el director de fiscales en todo, esa es la cabeza. Y de acuerdo con el decreto 67, como dice el artículo 1 de 6722, la UFERCO en caso de corrupción pública y redes de corrupción, en esa cosa muy puntual. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo obviamente aplaudo que se quiera fortalecer a la UFERCO, pero la pregunta que debemos de hacernos, ¿por qué hoy y por qué no desde hace un año cuando se aprobó ese decreto? Eso creo yo que es importante ponerlo sobre la mesa. Por otro lado, también lo que planteaba el abogado Anduray me parece a mí que es grave y por tanto creo yo que el abogado Luis Javier Santos tiene que hacer una aclaración pública, porque me parece a mí que si ha participado en ese tipo de reuniones en casa presidencial, obviamente contamina su independencia y es importante que conociendo su trayectoria pueda aclarar este tipo de puntos que son fundamentales. Y luego yo voy a insistir en 2 cosas, y perdonen que lo diga, porque muchas veces, desafortunadamente, yo estoy muy contento, quiero decir aquí que estoy muy contento con el debate, porque es de los pocos espacios donde he estado, donde se debate con altura y donde se dan argumentos, donde se da argumentación jurídica, porque lastimosamente a veces se dice, bueno, es que el artículo tal dice esto y por tanto lo demás es incorrecto. Es decir, terminan el debate cuando debería de comenzar. Si yo hago una afirmación, tengo que dar mis argumentos jurídicos como que se ha hecho aquí, independientemente que estemos de acuerdo o no, y eso me parece que es fundamental y es un buen mensaje para la sociedad, para el propio Congreso, para reducir las polarizaciones. En segundo lugar, es importante, ¿por qué no se aplica? Si hablamos de legalidad, ¿y por qué si hablamos de este artículo y del otro, pero luego no hablamos del artículo 50, número 1? De la ley orgánica? No pueden participar ahí un montón de diputados y diputadas de todos los partidos políticos que están señalados, tienen investigaciones en listas Angels, etcétera, no pueden participar, y me parece que eso es algo fundamental. Y en tercer lugar, yo creo que al final los partidos en el Congreso están más cerca, porque tienen a un candidato que es Marcio Villeda, creo, si no me equivoco. No, Marcio Cabañas, que está en las 2 nóminas. Yo creo que si realmente hubiera voluntad política y lo que se está pensando en el país, bueno, busquemos a la mejor evaluada, que es Jenny Almendares, pues, y se resuelve el asunto. Que no pase lo que pasó con lo de la Corte Suprema en el caso de la abogada Ana Pineda, que era la mejor evaluada y también quedó por fuera. Si hubiera voluntad política, creo yo que deberían de tomar determinados criterios si es que están pensando en el fortalecimiento del Ministerio Público y del Estado de Derecho. Pero fíjese que ahí voy a disentir con usted, colega, porque si bien es cierto, es la mejor evaluada, tampoco podemos decir que el número 1, 2, 3, 4 y 5 no están bien evaluados. Claro que están bien evaluados, igual que los magistrados. Entonces no tendría sentido hacer una nómina, digamos, como magistrado, Raúl, 45... A mí un fiscal, amigo suyo, ex fiscal, me dijo que de los 5 que están ahí, pocos litigaron. Pocos
han sido fiscales de carrera. Y de Solo hay dos. Que es precisamente Marcio Cabañas y Mario Morazán. Pero dicen que son administrativos también. Sí, es que lo que sucede es que como no se ha respetado... Me dijo un fiscal amigo de él y amigo mío. ¿Sabe qué es lo que pasa? Como no se ha respetado el estatuto de la Fiscalía, no estaríamos en estos problemas en este momento si el fiscal se eligiera de los mismos fiscales. Son 800 fiscales, Raúl. De 800 fiscales es imposible que no vayan a salir 2 fiscales de carrera que puedan ir creciendo dentro de la institución. Ahí están en la nómina de 5. No, permítame. Si ahí están, hay 2 fiscales con carrera fiscal. Estoy hablando de un cambio de proceso de elección o de selección para candidatos que sea exclusivo del Ministerio Público para fortalecer la carrera fiscal. Eso podría ser un cambio importante, introducirlo en lo que es la ley del Ministerio Público, que para poder optar al cargo de fiscal tienen que ser fiscales que hayan venido creciendo desde la institución y lógicamente que cuenten con ciertos requisitos, tanto los que establece la Constitución, el artículo 233, y los demás requisitos que puede establecer la ley constitutiva del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no estaríamos en este tipo de discusiones, ni tampoco en este tipo de problemas, porque, digamos, por citarle un ejemplo, usted va al cuerpo de bomberos, vea lo que le voy a decir en este momento. Para ser comandante del cuerpo de bomberos, lógicamente usted tiene que ser bombero y haber ingresado al cuerpo de bomberos, a la academia de bomberos, ir creciendo, haberse hecho cabo, haberse hecho sargento, haberse hecho teniente, capitán, mayor, ir ascendiendo hasta lograr las escalas como lo tiene la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, que para poder ser general lógicamente tuvo que haber sido cadete, ir creciendo, ir ascendiendo todos los rangos que establece la ley, y podía ser del mismo mecanismo para poder elegir a un fiscal general o un fiscal adjunto, y no estaríamos enmarañados en este tipo de situaciones con una mano injerencista política, eminentemente política, porque aquí el fiscal se está eligiendo de forma política. Mire, los funcionarios de esta institución deben de ser apolíticos. Si el abogado Luis Javier Santos fue a una reunión o a un mitin político, lo desconozco, y de ser cierto, pues lógicamente él sabrá. Buena pregunta, le voy a preguntar a Anduray, ¿y vos lo viste a él? Pues eso es lo que estaban anunciando los medios de comunicación ayer, en la tarde, en horas de la tarde. Yo no lo vi entrar. Yo no he visto, ¿lo viste entrar? No, no lo vi entrar, pero... ¿Y foto? Pero que lo habían llamado y que habían recibido instrucciones. Bueno, los magistrados, los diputados del Libre lo dijeron, hombre. Bueno, por eso le digo, que lo importante es que él está investido de autoridad. Pudo ser a pura zorra. Bien, No, pero con todo, aunque no haya ido a esa reunión, porque yo no lo vi que haya llegado, pero con todo lo que dijo Luis Redondo anoche, él dijo que ya le habían dado instrucciones. Ahí está, poner lo que dijo Luis Redondo al final de la noche. No, yo escuché de que le iban a dar recursos para que pudiera operar de forma correcta y actuar en contra de la forma que ha infringido la ley. Nos dice la Constitución de la República, el artículo 232, que el Ministerio Público recibirá trimestralmente los aportes del presupuesto general de la República y que el gobierno está obligado a darle hasta un 3% del presupuesto general de ingresos del Estado. Tiene Luis Javier Santos capacidad administrativa con la UFERCO para recibir directamente fondos y manejarlos administrativamente, no, lo que con pasa todas es que las disposiciones del presupuesto y todas esas cosas. No lo tiene. Es que es una fiscalía más, abogado. Es que, mire, dentro de la estructura del Ministerio Público es una fiscalía más cuando hablas de que le vas a dar recursos de corrupción a alto nivel. Eso sí, pero cuando estás hablando de que lo vas a dotar de recursos del Estado y dicen que le van a dar orden a Rixi Moncada, como dijo ayer el presidente del Congreso, de que le asigne el presupuesto que necesite y todo, es que se lo van a dar directamente a la unidad como está, a través de la Fiscalía, lógicamente. Sí, pero hay una administración central financiera de la Fiscalía que es la que administra el presupuesto. ¿Y esos funcionarios quién los puso? Chinchilla. ¿Quién puso al director de fiscales? Chinchilla. Por eso estoy insistiendo ya ratos de que renuncie Chinchilla, que renuncie el otro señor Cibrián, no resuelve el problema. Porque queda un director de fiscales que, aunque le asignemos la conducción del Ministerio Público administrativamente, ¿verdad?, es puesto por Chinchilla. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? No es de elección legislativa. Correcto. Entonces, ¿qué va a decir ahora el Congreso? Que se tiene que ir también el director de fiscales. No puede.
porque van a entorpecer el funcionamiento de la UFERCO. Y se va a quejar Luis Santos de que la administración aunque le asigne los fondos RICSI, no se los pasa el resto de la administración. Porque aparentemente ese es el tema, porque fondos le asignaron desde el año pasado en el presupuesto a la UFERCO, con la reforma del 67-2022, que le da facultades de persecución individual prácticamente, hasta que hay una sinvergüenza, es ridículo, hombre, hasta que se elija el nuevo fiscal. Mire, hay una carga de presión política en las actividades del Congreso que tiene contaminado totalmente esto. ¿Qué le va a pasar a Mel Zelaya o qué le va a pasar al gobierno si no logra desatar la persecución penal a través del Ministerio Público contra el Partido Nacional, como lo anunciaron anoche? Todos estos políticos van a estar en campaña política tratando de quitar a Xiomara. Entonces es necesario apartar a esos políticos del escenario para que un partido nacional más débil y una oposición política más débil no sea riesgo para que pierdan el poder político. Hay una cantidad de cosas, un cerebro que está metido en esa presidencial, que es el cerebro del caos. El papá del caos en Honduras es el amigo personal de Raúl, don Mel Zelaya. Ese sí sabe armar relajos en este país. Y eso es lo que nos tiene ahorita en esto, ¿verdad? Porque no debería estar contaminada la elección. A Raúl a ver si es cierto. No, si es amigo personalísimo de él, dice que reúne todos los días con él. No, sí, amigo mío. ¿Y qué tiene? No, yo no te ¿Cuál es lo malo? Y yo te he dicho que haya malo. ¿Cuál es lo malo? ¿Le querés decir algo a Mel? ¿Querés que le vaya a decir algo? Amigo, ¿Qué querés? Decí pues, ¿qué querés? Con tal de que esas ideas del caos de Mel no se las metamos en la cabeza. Escucha, pero es que vos tenés tu idea y Mel tiene las de él, Mel tiene. Es correcto. Y vos aquí, mira cuántas veces te he traído aquí a decir todo lo que querés. Es correcto. Mel tiene derecho a tener su opinión y hacer lo que Mel a través de vos dice cualquier cantidad de cosas también en el programa. No, tampoco es cierto. O sea, que caja de resonancia, Raúl. He sido caja de resonancia de Mel, jamás, señor, pero Mel tiene... Y Mel tampoco ha sido caja de resonancia tuya. Por eso, no, claro que no. ¿Y entonces cuál es la relación que tienen? Somos amigos. Nada más. Somos buenos amigos y yo participo en política con él desde hace más de 30 años. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Y yo no lo puedo negar. Bueno. ¿Cuál es el problema de eso? Ninguno. No, ningún problema. Ojo, ¿sabes qué? Tu partido está en una posición que es correcto porque es oposición, pero los otros no quieren. Eso es la política, ¿no? ¿Cuáles otros no quieren? Vos que sos un político, ¿qué es lo que querés? Que el libre solo le diga así al Partido Nacional. No, hombre, si solo tenés que respetar lo que hay en el Congreso. Es eso, Raúl, el arte de gobernar. O sea, porque hay un tema, lo que es la política. Hay un tema que no hemos tocado aquí, porque nos hemos ido, como decía Joaquín, el debate se ha mantenido dentro de lo que es el tema de la posibilidad jurídica o lo que conviene o no conviene desde el punto de vista de la sociedad. Pero ya cuando entramos con las posiciones de intención política, entonces, ¿qué está sucediendo en el Congreso? 50 diputados quieren imponer su voluntad a la mayoría del Congreso. Mira ve cómo son. Vos resolvés el problema con Mel diciendo que esos 50 diputados tienen que ser apoyados por los otros 78 diputados del Congreso. Es ilógico. Miren, hemos invertido todas las cargas aquí en estas cosas. Mire, hay un pleito de campañas de uno y otro lado. Ahí sacaron una nota que dicen que Libre gastó 85 millones en esa concentración. ¿Quién la sacó? Ahí anda en las redes, ya lo voy a poner. 73 millones 976 mil. Ya aquí me van a decir falso. Dicen. Ese es el pleito que hay. El Partido Nacional no ha sacado nada de eso, no ha publicado nada de eso, ni está alegando nada de eso. Y vos, como buen amigo de Melo, aquí lo sacás para desvirtuarlo. No, pues, ese es el tema, Raúl. No, estamos frente al pueblo hondureño. Y no te tengo aquí sentado. Vos siempre venías a defender. Sí, pero yo no estoy desvirtuando eso porque no me hago responsable de esas publicaciones. Pero vos. Ponelo ahí. Ahí está. Ponelo para. Hagamos la campaña con Raúl. ¿Qué es lo que quiere Mel? Pues? Según vos, ¿qué quiere Mel? Montar el Estado socialista. Él ha dicho que no va a hacer eso.
Mel ha dicho que nada de constituyente, no decía Narrala que ahora es tu líder, porque Salvador es tu líder del Partido Nacional ahora, decía de que iban a disolver el Congreso. ¿Disolvieron el Congreso? ¿Qué te duele tanto a vos que nosotros digamos esas cosas? ¿Por qué defendes tanto a Mel? ¿Disolvieron el Congreso, sí o no? Vos decías aquí que Mel iba a disolver el Congreso. ¿Decía o no decía Anduray eso aquí? Eso está en el camino. ¿Ah? Pero eso está en el camino todavía. Les dije que viene la crisis de enero con la elección de la Junta Directiva del Congreso. Y si no se controla eso en una forma adecuada y se buscan consensos, es posible. Entonces van a que aplicar, quieran disolver el Congreso. Fernando, van a aplicar el artículo ahora, 80. Mire, él me empezó a cucar ahora. Fernando, vos decías que iba a disolver el Congreso. Pero fíjate que por respeto a los otros dos expositores, deja de defender a Mel y sigamos con el problema del fiscal. Que posiblemente, aquí yo lo venía a decir, Mel va a disolver el Congreso. Prepárense que Mel, si uno viene la constituyente. Y Mel ya dijo que no es cierto lo que estás diciendo. ¿Y vos le crees a Mel? A él no le interesa eso. ¿Y vos le crees a Mel? Yo te estoy diciendo lo que él dijo. Pero yo no le creo a Mel, y vos sí. No, bueno, si el hombre está diciendo que no, y vos. Ajá. ¿Y cuándo Mel ha cumplido su palabra? Bueno, dijo que los iba a sacar del poder, él les cumplió. No los cumplió. Narrala lo sacó del poder. Narrala lo sacó del poder. Sí. Bueno, creo que si Narrala no se mete con Mel, nosotros estaríamos con Papi a la orden de con presidente. Respeto al abogado Fernando Anduray, el tema central, Raúl, esta mañana básicamente es la crisis que se avecina al interno del Ministerio Público y de las actuales autoridades que vacaron a las 12 de la noche el día de ayer, según el artículo 323. Pero el tema también, la Fiscalía estuvo en manos del Partido Nacional todos estos años. Cumplió la Fiscalía luchando contra la corrupción, luchando contra el narcotráfico. Le cumplió al pueblo la Fiscalía que el partido que salió del poder, el Partido Nacional, tuvo durante todos estos años. Fíjese ¿Cumplió o no cumplió? Mira, no cumplió. Usted sabe que no cumplió. Yo creo que el fiscal no cumplió su misión constitucional. No aprovechó esos 10 años. Yo te dije, y lo he dicho aquí en este programa, como nacionalista yo resiento la persecución política que desde la Fiscalía se hizo contra el Partido Nacional. A nuestro partido lo despedazaron. De entrada, en 2018, cuando empezó el segundo gobierno de Juan Orlando, nos procesaron y nos acusaron. Usted sabe que usted estuvo, a usted también lo acusaron. Sí, acusaron a los, lo de la Lepaterí que allá con una estupidez que sacaron ahí. Los gerentes de campaña del Partido Nacional que acababan de ganar elecciones, los diputados más notables del Partido Nacional, nos embargaron los bienes y empezaron una persecución contra empresarios nacionalistas también. El Partido Nacional también fue objeto de persecución y se fueron contra el Partido Liberal también. ¿Qué buscaban? Tratando de debilitar al Partido Nacional y al Partido Liberal. Y hay una cosa que yo no me voy a explicar nunca. ¿Cómo es que todos los diputados que fueron procesados por la Fiscalía de Chinchilla después votaron por la reelección de él? Miren, hay fuerzas extrañas, externas, que siempre están metidas desnaturalizando la función del Ministerio Público. Por eso yo empecé pidiendo que luchemos y rescatemos la institucionalidad del Ministerio Público. Anduray genera polémica. Dígale a Anduray que cuando Jo cumplió su palabra y se religió, y ahí el señor Anduray, respetable abogado, no dijo nada. A los madrugones que hicieron ellos, dice Wilmer Barahona. Libre ganó Raúl, a pesar de la mala imagen que tenía Narrala. Mel ayer dijo de que a pesar de esa mala imagen de Narrala se ganó. Esas son versiones antihistóricas de lo que realmente sucedió en esas elecciones. El asunto... Por eso dije que Narrala ya volvió a la extrema derecha y ahora lidera al Partido Nacional y al Partido Salvador. Mira, yo no confío en Narrala. Es muy inestable.
Hasta hoy muy inestable. No, hombre, Raúl, ¿cuántas veces dije aquí yo en este programa y te lo decía vos? Hasta hoy dice decía, que... narrala, no te pongas en las manos de Mel. Mel es un político consumado, Mel es un político con experiencia, va a jugar en chute con vos. Así le dije en este programa. Sos un ingenuo en político poniéndote en las manos de Mel. Se lo dije 40 veces, una cantidad extraordinaria de veces aquí. Y no, allá fueron por intereses económicos un montón de empresarios a convencer a Narrala que se fuera a meter donde Xiomara en octubre del 2021. Resultado, presidenta Xiomara. Consolidación del fuera Jo como aspiración popular. Nos sacaron. Se les dijo, hay un proyecto político del Foro de Sao Paulo detrás de esa candidatura. Y no creyeron. ¿No confiamos en Narrala? No confío en él. Poneme última hora ahí. Un alto dirigente del Partido Nacional ahora que no confías en Narrala. No, yo no confío en él. Pregúntale a él si confía en los cachurecos. Última hora. Poneme acá. Preguntarle a él si confía en los cachurecos. El connotado dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, dije que él no confía en Narrala. Nunca he confiado en él. Márquenme eso, que lo voy a sacar de promoción. Nunca. ¿No confías en Narrala? No confío en él, nunca he confiado en él. No es estable, en cualquier momento va a cambiar de posición. O sea, que ese ha sido su comportamiento. ¿Quién de ustedes me puede decir que no? ¿Quién de ustedes me puede decir que estoy equivocado? ¿Quién del pueblo hondureño puede decir que estoy equivocado? Si antes cuando andaba con él decía que Venezuela es un modelo de desarrollo y que todo estaba lindo en Venezuela. Ajá. Y después que Mel era un asesino. Después que es una familia desgraciada. ¿Verdad? Y ahora que el Partido Nacional tiene gente buena y que hay unos poquitos malos ahí. Después de que nos dijo que éramos una organización criminal. Ay, ¿y querés que confíe en él? ¿A cuenta de qué? Mi partido es una institución. ¿Es que como tu partido encabezó narrar la marcha? No, el Partido Nacional fue a defender el Estado de Derecho. Cuidado con eso, no estamos haciendo ninguna alianza electoral. ¿Recordá que fue Narrala? No. Sí, señor. Sí, bueno, ok. Convoca la conformación del BOC. Y el BOC es una instancia de sociedad civil y política que defiende el Estado de Derecho. Y en eso estamos firmes. Pero de que yo confíe personalmente en Narrala, estás loco. Ponerlo otra vez como última hora. Si no, ya lo marqué, ya vas a ver la promoción que te voy a hacer. Abogado, gracias. ¿Cuál es el problema? Comentarios finales. ¿Qué piensa? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la solución? Bueno, yo esperaría que el Congreso Nacional, al final de cuentas, como lo ha demostrado, todo el Congreso Nacional ha llegado a acuerdos en diferentes cosas. O sea, se logró, a pesar de todo, un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, con la derogación de algunas leyes, y todos los partidos políticos llegaron a esos acuerdos. El disenso y las discusiones forman parte de la democracia, y lo que esperamos es que, al final de cuentas, al final del día, puedan ponerse de acuerdo y que se escoja a la luz de esa finalidad que se busca con un Ministerio Público, que es un órgano constitucional, que sea independiente. Pero yo creo que al final también nos queda una lección. Yo creo que como sociedad debemos de exigir nuevamente que se aplique el artículo 51 y no participen de la ley orgánica del Poder Legislativo, y no participen quienes tienen conflicto de intereses. Y por otro lado, creo yo que hay que continuar con el debate constitucional sobre este tipo de situaciones. Yo creo que debe cumplirse la Constitución de la República, que la separación de Chinchilla y de Cibrián no resuelve el problema de confrontación en el Congreso, porque evidentemente detrás de la elección del fiscal hay un propósito del gobierno de la República de hacer una persecución política contra el Partido Nacional en función de que es la principal fuerza de oposición política, la que le puede hacer la campaña. Que participen o no participen los diputados acusados es un tema muy de fondo. Si así fuera, yo creo que todos los diputados que votaron por la aprobación del decreto de impunidad 4/2022 no deberían participar tampoco, porque todos están protegiendo la impunidad general y han sacado delincuentes de la cárcel que estaban condenados incluso. Esa gente no debería participar en la elección del fiscal, porque tienen intereses particulares y están protegidos con impunidad. Con ese decreto de impunidad en el Congreso, Mel y Libre borraron de la historia de Honduras toda
la corrupción del periodo de gobierno de Mel Zelaya y muchas de las cosas que ahora se están haciendo en este gobierno que podrían en determinado momento quedar en la impunidad en función de que el COFADE les entregue una cartita de que son perseguidos políticos a los delincuentes que están robándole al país. Eso no puede ser. De ahí entonces, que si aplicáramos ese artículo 50 prácticamente nos quedaríamos sin Congreso Nacional para que pudiera elegir el fiscal, ¿verdad? Yo creo que debe buscarse la fortaleza de la Constitución, la ley del Ministerio Público y en lo que se pueda la ley orgánica del Congreso para armonizar y viabilizar la elección de un nuevo fiscal. Necesitamos un nuevo fiscal. Ya en el Congreso, tanto la gente de Libre como la de la oposición política tienen a este señor Cabañas, que no lo conozco, ¿verdad? Cabañas Cadí, no sé quién es, ni qué ha hecho, ni qué no ha hecho, pero si está en las dos propuestas, perfectamente podría ser electo fiscal general del Estado con otra persona que lo acompañe, que la mujer debería estar ahí, pues es una tendencia mundial de la participación de la mujer en todas estas cosas. Entonces, que se elija pronto con una lógica natural. Si ya hay 74 diputados a favor de una propuesta, es más fácil que los que están en minoría cedan para que se elija al que quiere la mayoría, porque la composición del Congreso, políticamente y partidariamente hablando, es la voluntad del pueblo hondureño. Si Mel no quiere reconocer esa voluntad del pueblo hondureño en el Congreso, la oposición no está obligada a reconocer lo que tiene Mel ahí en la presidencia de la República. Pero eso es caos político, confrontación, el camino que no se debe seguir. Mel y Xiomara deben proceder a buscar el diálogo nacional, Raúl. No puede seguir el país en esa ola y en esa ruta de confrontación. ¿Podemos sentarnos a dialogar? Perfectamente. Perfectamente. Como dice Joaquín, el Congreso ha demostrado que puede tomar decisiones. La sociedad ha demostrado que puede tomar decisiones. ¿Qué es lo que está imposibilitando ahorita? Las imposiciones de un nuevo modelo político que el pueblo hondureño está rechazando. Eso nos va a llevar a una crisis más grande si no se abandonan esos propósitos del Estado socialista del siglo XXI. Bueno, dándole gracias a usted, licenciado Raúl Valladares, por permitirme compartir con distinguidos panelistas como el abogado Joaquín, un estudioso del derecho constitucional, el abogado Fernando Duray, también un distinguido analista político, ex maestro de la Facultad de Derecho, y al pueblo hondureño que nos permite llegar a la intimidad de sus hogares. Básicamente es eso, hacerle un llamado a nuestra clase política para que demuestren madurez y puedan hacer los consensos necesarios. Si no se logra la opción A, la opción B, pues que salga una opción C, es un buen punto. Los 5 que fueron enviados al Congreso de la República por la Junta Proponente cuentan con las capacidades y con todos los requisitos constitucionales y lo que establece la ley del Ministerio Público, no están comprendidos en ninguna inhabilidad para poder optar al cargo de fiscal general y fiscal adjunto. Si no se logra el consenso con el abogado Joel Zelaya por parte de Libertad de Refundación, tampoco con el abogado Marcio Cabañas, entonces debemos de dar una tercera opción que podría ser la mejor calificada y enviar un buen mensaje al pueblo hondureño de que por lo menos en esta vez sí se va a respetar la posición en cuanto a las evaluaciones que hicieron por parte de los miembros de la Junta Proponente en poner a la abogada Jenny Almendares, que también es una fiscal de carrera, la conozco, es una fiscal con grandes capacidades, cuenta con especialidades en derechos humanos, en materia procesal penal y lógicamente con una vasta experiencia que podía poner a disposición de esta institución tan noble como es el Ministerio Público, que requiere de autoridades que no den el 100 sino el 200%, porque quien tome las riendas del Ministerio Público, Raúl, pueblo hondureño, va a tener un enorme reto, a desentar ese Ministerio Público, reestructurarlo y darle una nueva imagen, una nueva cara de certidumbre y credibilidad, de que cualquier persona que sea sometida a un proceso se le va a respetar y se le va a tutelar los principios fundamentales que establece nuestra Constitución política. Muy buen día. Gracias, así están las cosas, manténganse pendientes, estaremos informando. Me saludas a Mel, que los personales tenemos aprecio. Con gusto, con gusto. ¿Le dio clases a Anduray? No. Ya decía yo. No me dio clase.
¿Estás dolido, Raúl? No, porque vos estás dolido. Está chimado. Más bien, no, fíjate que más bien Está chimado, me estás Raúl, diciendo el que te programa. lo salude, amén. Con gusto te lo saludo. Que no es nada personal, le digo. Sí, no es nada personal. Ah, bueno, ya Pero ven. lo de nosotros es una posición política, ¿va? Evidentemente. Mel es un hombre bonachón, es agradable hablar con él. Ahora, hacerle caso es otra cosa, ¿va? Son las locuras que le pegan en política. Bien, nos vamos. Gracias, buenos días, feliz viernes.